Buen día, estimados estudiantes. La clase de hoy lleva por nombre Introducción a los vectores. Es una clase muy especial porque ya entramos propiamente a la temática de física. En este punto del estudio, ustedes ya tuvieron acercamiento con las actividades evaluativas y las plataformas. Entonces ahora vamos progresivamente a intensificar nuestra profundidad de estudio. Que los invito a que se preparen y se dispongan para iniciar la clase. Iniciamos entonces definiendo qué son los vectores. Los vectores son descripciones matemáticas de cantidades que tienen tanto magnitud como dirección y sentido. Y se grafica de esta manera. Entonces, cuando hablamos de que se caracteriza por tener magnitud, estamos hablando qué tan largo es nuestro vector. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando la pendiente que forma el vector. Entonces, en este caso podemos decir que la pendiente es 0 o es totalmente horizontal. Pero otro vector puede tener una pendiente diagonal, puede tener una pendiente vertical, me disculpan ahí mi pulso, y así yo puedo variar el ángulo de inclinación del vector. Y el sentido se refiere a la flecha. Observen que en últimas, gráficamente un vector se ve como una flecha. Entonces es muy diferente graficar mi vector apuntando, digámoslo, hacia arriba que digamos que hacia abajo. Digamos que son paralelas y tienen la misma dirección. Pero observen que en este caso tienen sentidos opuestos. Entonces en este caso, supongamos le voy a dibujar el sentido por acá. Este por acá, este por acá, este por acá y este por acá. Entonces los vectores me arrojan información importante a la hora de analizar los fenómenos, porque además de magnitud, generalmente pues ustedes desde que han trabajado y han interactuado con los números antes de entrar propiamente a física, ustedes han trabajado solo con números que les da información acerca de su magnitud. Y cuando estamos hablando de cantidades numéricas que solamente dan la magnitud, estamos hablando de escalares. Todo el tiempo ustedes han trabajado con escalares, el 0, el menos 2, el 1, el menos 1000, el 0,00235, todas esas magnitudes son escalares. Pero ahora, al introducir estos dos términos de dirección y sentido, ya estamos hablando de vectores, que para nuestro estudio es sumamente importante porque gracias a los vectores podemos recrear diferentes fenómenos. Es muy diferente analizar cuando un cuerpo, por ejemplo, se mueve a la derecha que cuando se mueve hacia la izquierda, que cuando cae el objeto o cuando yo lo lanzo. Entonces, todo eso lo puedo analizar gracias a que puedo representar matemáticamente los fenómenos con los vectores. Por otro lado, vamos a estudiar también los sistemas de coordenadas cartesianas. Entonces, veamos de qué se trata. Un sistema de coordenadas cartesianas se define como un par de conjunto de dos o más ejes con ángulos de 90 grados entre cada par. Se dice que son ortogonales entre sí. Entonces, lo voy a explicar con este gráfico. Cuando se inicia a estudiar los sistemas de coordenadas cartesianas, uno lo empieza a analizar desde la recta numérica, o sea, con el eje X. Y esta recta numérica, en últimas, es aquella que me permite moverme en una sola dirección. Es unidimensional. Si yo a este eje X le cruzo otro eje, es decir, el Y observen que este cruce forma un ángulo de 90 grados, quiere decir que me estoy moviendo en el plano, o sea, me estoy moviendo en dos dimensiones, tanto en X como en Y. Y si asimismo yo le cruzo otro eje, que en este caso es el Z, ya quiere decir que me muevo en el espacio. Quiere decir que me estoy moviendo en tres dimensiones, en tres direcciones, en X, en Y y en Z. Entonces vamos a definir cada representación. Para iniciar entonces vamos a ver cuál es la representación de un punto P en un sistema unidimensional. Como les dije anteriormente, se representa con la recta numérica. Entonces, a manera de recordación,
La recta numérica consta de una parte positiva hacia la derecha y una parte negativa hacia la izquierda. Entonces vamos a ubicar el punto P si nos dice que vale menos 2,5. Entonces en este caso me ubico en la parte negativa hasta el 2,5. Entonces acá va a estar ubicado menos 2,5. Se me dicen que P es igual a 3. Me ubico acá en 3 positivo y yo puedo seguir jugando por acá a ubicar, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a representar un punto P en el espacio bidimensional. Entonces, ya que estoy en el plano, pues ya se va a ver tanto el eje X como el eje Y. Y estos dos forman un ángulo de 90 en 13. Entonces, si me dicen, por ejemplo, que el punto P mide 2,3, el primer término atiende al eje X y el segundo término atiende al eje Y. Entonces, el cruce de esos dos me va a dar mi punto P, que tiene coordenadas 2,3. Ahora digamos que P es igual a menos 1, menos 4. Entonces, la primera atiende al eje X, que sería acá menos 1. La segunda al eje Y, si no me alcanza, pues simplemente alargo por acá, no hay ningún problema. Y el cruce de los dos me va a dar mi punto P, que es igual a menos 1, menos 4. Entonces así yo para ubicarme en el plano necesito conocer tanto la coordenada en X como la coordenada en Y. Y finalmente, solo a manera de información, ya que no lo vamos a utilizar en este curso de física, sin embargo es muy importante que lo tengan en cuenta desde ahora. Entonces vamos a representar cómo se vería un punto P en un espacio tridimensional, es decir, utilizando los tres ejes. Entonces en este caso formaría un prisma en donde este punto P tiene tanto una componente en X como en Y como en Z. Entonces, esto es solamente para que se hagan una idea cómo se representaría un punto utilizando las coordenadas de los tres ejes. Pero en este momento no lo vamos a utilizar, nosotros propiamente vamos a utilizar el plano. Nos vamos a mover en el plano. ¿Listo? Y en eso se va a centrar nuestro estudio. Sin embargo, también es importante acá resaltar que yo puedo moverme en el espacio. Bien, puedo girar mi sistema de referencia. Observen que en este caso el X está en el eje horizontal y en este caso el que está es Y. Igualmente acá en el eje vertical está acá Y acá está Z y digamos que saliéndonos del plano está acá X y acá Z. Entonces yo puedo girar mi sistema de referencia y yo puedo basarme de un sistema de referencia para poder plantear mis ecuaciones o mi análisis. No tengo que siempre considerar esta estructura que generalmente pues uno la utiliza. Yo puedo analizar siempre y tanto respete lo que condicioné al principio, puedo dar respuesta teniendo un sistema de referencia propio. Ahora bien, no se preocupen, a la hora de representar nuestros vectores lo vamos a hacer de la manera convencional, es decir, el eje horizontal va a ser el X, el eje vertical va a ser el Y, así que solamente esa información del espacio tridimensional es para que en futuros estudios ustedes recuerden que se hizo ese acercamiento, pero nosotros vamos a trabajar en el plano. Entonces, retomando el concepto de vector, tenemos que los vectores se caracterizan por dos puntos, inicio y final, representados por la cola y la punta de una flecha respectivamente. Entonces, como ya les había dicho, el vector es una flecha en donde su punto inicial
es la cola de este y su punto final está representado con una flecha. Entonces este va a ser mi inicio de vector y este va a ser el final. Hay una propiedad importante de los vectores que se trata de lo siguiente. Como la diferencia entre los puntos de un vector es todo lo que importa, se puede desplazar el vector en el espacio tanto como queramos. Entonces tengo aquí mi plano y voy a trazar un vector. Y esta propiedad quiere decir que desde que yo mantenga su magnitud, dirección y sentido, yo puedo trasladar el vector a lo largo del plano y no me va a variar. Ojo, mientras que respete las tres características del vector. Si yo lo hago más extenso o si le cambio la dirección o la pendiente o si le cambio el sentido, pues me va a variar el vector. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo trazar cuantos vectores quiera o trasladarlos manteniendo esas tres condiciones y yo voy a tener la tranquilidad que es el mismo vector, gracias a esa propiedad de traslación que él tiene. Bien, para analizar la virtud de la traslación de los vectores, vamos a hacer los siguientes ejemplos para analizarlo. Este es el primero. Halla el vector A que apunta del punto P menos 2 menos 3 al punto Q 3, 1. Entonces ya vimos cómo se representa gráficamente un vector y ahora vamos a ver cómo lo llamamos. Entonces se nombra de la siguiente manera, con una letra cualquiera, en este caso es A, pero ya van a ver que pueden utilizar cualquier letra. Y encima de esa letra va una flecha, no importa la dirección y el sentido del vector, siempre van a trazar la flecha hacia la derecha. Y miren la diferencia de cómo yo nombro un escalar, no lleva la flecha. Bien, entonces vamos a ubicar en nuestro plano los puntos P y Q. Entonces dibujan el plano, cada vez que hagan los ejercicios, háganlo de manera proporcional y simétrica para más adelante pues hacer las comparaciones gráficas y los resultados analíticos. Bien, pero por ahora pues sigan esta sugerencia de utilizar la cuadrícula de su cuaderno. Entonces empecemos. Vamos a ubicar P. Entonces inicio. La primera componente siempre es X. Entonces vamos a ubicar menos 2 en X. La segunda es Y. Ubicamos el menos 3. En donde se cruzan esos dos puntos va a ser el punto P. Ahora vamos a analizar Q, vamos a ubicarlo. Entonces la componente X de Q es la primera que sería 3. La segunda es Y que sería 1. El cruce de las dos me va a dar el punto Q. Ahora, que apunta del punto P al punto Q, quiere decir que P es el inicio. Entonces yo trazo mi vector desde P hasta Q, es decir, trazo la flecha hasta Q. Ni más ni menos, no hagan la flecha ni antes del punto ni después, justo que llegue al punto. Y ese va a ser el vector A. Entonces ya ubiqué en el plano el vector A. Y a esto se le conoce como representación gráfica del vector. Ya lo ubicamos en el plano. Con el ejemplo anterior representamos de forma gráfica el vector A en el plano cartesiano. Ahora con este ejemplo vamos a calcular de forma analítica ese mismo vector. Veamos. Realiza el cálculo analítico del vector A que apunta al punto P menos 2 menos 3 al punto Q 3, 1. Entonces aquí ustedes ya llevan adelantado el proceso. No se preocupen, ahí lo tienen, ubicaron P, ubicaron Q, trazaron el vector y ahí vamos. ¿Listo? Entonces vamos ahora a calcular el valor de este vector, es decir, las componentes, su componente en X y su componente en Y. Y dejamos esta primera gráfica sobre todo para comparar la virtud de la traslación del vector. Bien, entonces vamos a hacer esa comparación ahorita al final. Entonces, ¿cómo yo calculo de forma analítica o el valor de las componentes del vector?
atiende a esta fórmula que dice la componente x del vector va a ser igual a la componente x del punto final, que va a ser qx, ¿verdad? Porque este es el punto final. Menos la componente en x inicial, pues veo la componente en x del punto inicial, que es p, entonces va a ser px. Ahora por su parte, y va a ser la componente en y del punto final, entonces observo el punto final, en este caso sería qy, acá lo escribo mejor, que sería qy, menos la componente en y del punto inicial, que será py. Ahora reemplazo, entonces, la componente en x de q es 3, menos, siguiendo la fórmula, no cambia, la componente inicial de p en x, que sería menos 2. Entonces sí, lo coloco con todo y signo. Observen que tiene que ser, si estoy hablando de la componente x, todas las componentes en x, solamente. No las puedo mezclar. Y las de y, solo las de y. No se pueden mezclar x con y para hallar las componentes. Entonces, opero, hago la operación matemática, sería menos por menos da más, y hago la suma y me da que la componente en x de a es 5. Ahora vamos a reemplazar y. Entonces, analizo cuáles son las componentes y de cada punto. Entonces me queda que la componente y final es 1, menos de fórmula, menos la componente y inicial, menos 3. Opero menos por menos da más y me da que la componente en y es igual a 4, quedándome que el vector es igual a 5,4. Así lo represento en forma cartesiana. Ahora lo trazo. En x5, pues aquí extiendo el plano, aquí le coloco 5 y en y4. Igualmente, pues aquí iría el 4. Si es necesario, pues ustedes alargan el plano según pues van operando. Y en ese cruce, pues trazo, ubico el punto a donde debe llegar la flecha del vector, y esto se hace sobre todo para que el vector salga del origen. De esta manera, pues yo analizando sus componentes realmente pues puedo plantear diferentes razonamientos. Es para eso, para facilitarme, para ubicarme en últimas en donde está el vector, y más adelante vamos a ver su magnitud, su dirección, pero por ahora los estamos representando y calculándolo, estamos hallando sus componentes. Entonces, en ese orden de ideas, aquí ya ubiqué en el plano desde el origen en donde está el vector y en función de sus componentes. Y observen que este vector es paralelo a este, es decir, es como si yo lo hubiera trasladado. Son dos vectores idénticos. Entonces, aquí ya puedo ubicar que este vector tiene aquí una componente a x y una a y. Y ya puedo con esto plantear los razonamientos que vamos a ver más adelante. Entonces observen esta virtud de traslación que tienen los vectores. Después de interactuar con el plano cartesiano y graficar los vectores en él, vamos ahora a estudiar de manera aislada la suma y la resta gráfica de vectores para posteriormente unir esos dos conceptos. ¿Ok? Entonces vamos a ver los primeros ejemplos. Vamos a ver la suma y resta gráfica de vectores primero con el método del polígono. Entonces vamos a ver de qué se trata. Vamos a hacer tanto la suma y la resta. Nos dan los siguientes vectores, entonces me dan el vector A, que tiene esta magnitud, dirección y sentido, y este vector B, que tiene esta magnitud, dirección y sentido. Estas magnitudes, estas direcciones y sentidos pueden cambiar igualmente como los nombro. Para este ejemplo, así se llama este vector, así se llama este vector, y esas son las condiciones que tiene. Y me dicen, en la suma me dicen halle cuánto vale A más B. Entonces, inicialmente
yo puedo tomar este primer vector que atiende al primer término de la suma. Sin embargo, la suma es conmutativa, es decir, a más b es igual a b más a. No hay ningún problema, pueden empezar por el segundo. Pero en términos de orden, pues generalmente siempre empiezo con el primero. Ahorita que hay dos, pues no se ve mucho el porqué de la elección, pero si hay más sumandos, pues como para ir chuleando, para ir organizándonos, para no cometer errores. Entonces, por eso es importante por lo pronto seguir este orden. Pero si usted quiere empezar por otro, está muy bien, le va a dar igual. Entonces aquí trazamos el vector A. Y ahora vamos a trazar o vamos a sumar al vector B. La única condición es que los sumandos van a ir o van a empezar siempre donde terminó el anterior. Entonces en este caso lo vamos a empezar a trazar desde la flecha de A, quedando de esta manera. Este sería B. Entonces, A más B, el resultado, lo voy a trazar siempre. Como no hay más vectores que están acá sumando, pues este va a ser mi final. Entonces yo lo inicio desde donde inició el primer vector y lo termino hasta donde terminó el último, quedando la respuesta de esta suma de esta manera. Y este vector, la respuesta de este proceso se llama vector resultante, así como su nombre lo indica. Y estos vectores que inicialmente los llamé sumando realmente se llaman componentes. Entonces en este caso la resultante o el resultado es igual a la sumatoria de A más B, donde R es el vector resultante de la suma de estas dos componentes. Este se llama componente y esta se llama componente. Bien, ¿y yo cómo diferencio la componente? Ahorita pues por términos de la explicación yo lo trazo de otro color, pero si también fuera en negro, la forma de identificarlo es que mire, la resultante o el resultado del vector resultante es el único que empieza cola, cola, punta, punta. Los demás, los vectores componentes siempre van flecha, punta. En cambio, el vector resultante va cola, cola, punta, punta. Bien, entonces, para que tengan en cuenta, diferenciarlo. Vamos a ver qué pasa con la resta. Entonces me dicen, halle el vector resultante que da de A menos B. Entonces inicio, trazo A, normal. Y el menos B, lo único que tengo que hacer es hallarle el negativo de B y luego lo sumo como si fuera el ejemplo anterior, es decir, como una suma, valga la redundancia. Veamos entonces cómo yo hago para trazar el negativo. Lo que hago es cambiarle de sentido. Si yo le cambio de dirección, pues ya sería otro vector, no sería el negativo. Lo único que tengo que hacer es el negativo del vector, teniendo en cuenta que por supuesto este es otro vector, pero atiende a que sea al negativo de este. Y para hallar el negativo, que es el que nos interesa en este momento, de B sería entonces hacia abajo, pero conserva la misma magnitud, la misma dirección. Lo que hago es cambiar el sentido, que sea el sentido opuesto. Y hacer el sentido opuesto, pues eso indica que es el negativo. Observen algo muy interesante. En este caso, pues el positivo es a la derecha y el negativo es a la izquierda. Pero, por ejemplo, si yo tuviera por acá un vector C, este sentido hacia la izquierda sería mi positivo. Y si yo calculo el negativo sería hacia la derecha. Entonces es bien interesante porque desde la física yo puedo asumir mi positivo o mi negativo donde yo prefiera según mi sistema de referencia. Y vamos andando poco a poco. Entonces recuerden que mi referencia es el vector que me da y el negativo va a ser el sentido opuesto. Entonces veamos.
Vamos a trazar entonces ahora menos b. Entonces aquí ya le encontré el negativo y ahora lo que hago es la misma secuencia que utilicé para la suma. Inicio desde el final del anterior y lo trazo tal cual. Voy aquí en A y este será menos b. Y ahora mi vector resultante es igualmente que el ejercicio anterior, se traza de la misma manera. Inicio desde el inicio del primer vector hasta la cabeza del último o la flecha del último, y ese es mi vector resultante. Entonces aquí voy a borrar por acá para dejarles indicado mejor acá con la definición del programa. Entonces así me quedaría la resta de vectores con el método del polígono. Vamos a hacer otro ejemplo del método del polígono para ver otros aspectos. Entonces veamos, nos dicen hallar n, siendo n igual a L menos K menos Z más O. Entonces observen que ya hay variedad de letras para nombrar nuestros vectores, así que cada vez que hagamos ejercicio nos vamos familiarizando. Y nos dicen que este es el vector O, este es el vector K, este es el Z y este es el L. Entonces vamos a iniciar la suma. Entonces voy a empezar trazando el vector L. Entonces lo trazo, observen de acá y pues aquí lo agrandé a manera proporcional. Igualmente, como acá aún no tenemos magnitudes propiamente numéricas, pues puede ser que ustedes se pasen en algo, lo hagan o más pequeño o más grande. Yo ahí califico es el manejo de esta suma. Cuando digo suma va involucrada la resta, ¿vale? Entonces no se preocupen si quizás pues no les quede exacto como lo estoy graficando, lo importante es que hagan la metodología que les dije, cómo es la secuencia, pero también recuerden que pueden empezar con cualquiera. Ahora sigue menos K, entonces observen que como me dicen menos, entonces debo trazar es el negativo, me disculpan aquí mi pulso tenaz. Entonces el negativo va a ir hacia abajo. Ahora menos Z vuelve y juega desde la cabeza del anterior, lo trazo y observen que este menos Z es subiendo. ¿Por qué? Porque es el negativo del que me dieron acá. Bien. Y ahora seguiría más O. Entonces sí, lo dejo tal cual está. Y ahora ya hallo el vector resultante, o en este caso es n. Y lo trazo es partiendo desde el inicio del primer vector hasta la flecha o la cabeza del último. Y este sería mi vector resultante atendiendo a la metodología que les orienté con dos vectores. Aplica perfectamente con la cantidad de vectores que les indiquen con cualquiera. Siempre siguen esta misma ruta y llegarán a ese vector resultante. Y también algo bien interesante de este ejercicio es que observen y que por eso se llama el método del polígono, no del triángulo, porque genera una figura con una cantidad de ángulos, pero no te puede dar una figura convencional, sino que te da un polígono y así puede ser. Entonces este cruce es bien importante que también lo tenga en cuenta para que lo trace hasta cumplir la dirección, la magnitud y el sentido del vector. Entonces este es otro ejemplo bien interesante para cuando se encuentren con varios vectores. Siguiendo con nuestro estudio, vamos a ver otro método gráfico de suma y resta de vectores llamado método del paralelogramo. Acá sí nos va a dar una figura geométrica siempre que es el paralelogramo. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces vuelve y juega, vamos a hallar la suma y resta del vector A, del vector B, los mismos que con el método del polígono inicialmente para pues hacer las comparaciones. Entonces nos dicen halle la resultante de la suma de A más B. Entonces inicialmente trazo A, pueden trazar inicialmente B, no hay ningún problema. Y ahora en vez de trazarlo de primera manera acá en la flecha de A, el siguiente vector se traza
desde el mismo inicio, desde el origen, o sea, los dos se van a encontrar inicialmente o van a nacer desde el mismo punto. Y el método del paralelogramo se aplica el concepto de traslación de vectores. Entonces lo que hago es, voy a trasladar inicialmente el vector B aquí a la flecha de A y voy a trasladar el vector A acá en la flecha de B. Entonces recuerden que este y estos dos vectores son iguales y este son iguales ya que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Acá se aplica la virtud de traslación de los vectores y en donde se encuentran estas dos flechas de las proyecciones de los vectores trasladados va a ser el punto final del vector resultante y el inicial inicia donde todos iniciaron. Entonces así queda el vector resultante y lo pueden comparar con el vector que hallaron con el método del polígono y van a ver que les da igual. Ahora con la resta se plantea lo mismo. Recuerden que cuando yo voy a hacer una resta, pues yo ya sé pues que debo hallar los negativos de los vectores. Coloqué los dos a manera de ejercicio como de entrenamiento, pero recuerden que el que vamos a utilizar es menos b. Entonces por acá a lo dejamos igualito porque me dicen por acá, es el mismo ejemplo del de polígonos. A menos b, entonces primero trazo A, como A está positiva, pues la trazo tal cual. Y ahora B nace desde el mismo inicio de A. Y ahora pues voy a utilizar la propiedad de traslación, entonces voy aquí a graficar a B, lo trasladé es paralelo y A igualmente conservando la misma magnitud, dirección y sentido. Y donde se encuentran las dos flechas, pues aquí voy a trazar mi vector resultante. Entonces aquí pues ya utilizamos el método del paralelogramo. Ya ustedes pues escogerán con cuál se sienten mejor. Sin embargo, pues el método del polígono tiene una fortaleza y es que permite la suma de más vectores. Este sí, solamente de a dos. Cuando yo digo suma, pues también estoy involucrando la resta, ¿no? Después de estudiar los dos métodos de suma y resta gráfica de vectores, ahora vamos a estudiarlo de forma analítica, es decir, la suma vectorial usando sus componentes. Entonces vamos a ver de qué se trata. Las componentes de la suma vectorial son la suma de las componentes de los vectores individuales. Entonces voy a explicar este concepto con el siguiente ejemplo. Entonces nos dice hallar C siendo C igual a A más B. Entonces nos dice que la suma vectorial del vector resultante da por la suma de las componentes de forma individual. Entonces hay una relación entre la suma de las componentes para que me dé la respuesta de las componentes del vector resultante. Entonces vamos a hacer este ejemplo para tener claridad en el concepto. Entonces nos dicen que A es igual a 4,2 y B es igual a 3,4. Entonces vamos a hallar la componente en X de C y la componente Y. Pero antes de hacerlo de forma analítica, vamos a hacerlo primero con los métodos gráficos. ¿Listo? Esto sirve para repasar y saber ya propiamente la aplicación cuando nos dan valores, cuando nos dan las magnitudes o los puntos de cada vector. ¿Listo? Y finalmente pues lo comparamos con el método analítico. Entonces empezamos. Vamos a empezar con el método del polígono. Trazamos nuestro plano y empezamos 4,2, es decir, 4 en X, 2 en Y, en donde se cruzan, colocamos nuestro punto final y trazamos nuestro vector. Ahora B, para hallar B, iniciamos desde la cabeza de, en este caso, el inicial o del vector anterior y aquí empiezo a contar. Entonces 3, 1, 2, 3.
y subo 4 porque es positivo. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí quedaría el punto. Entonces hasta acá pues yo ubico mi punto final y ahí trazaría B. Entonces el vector resultante sería desde el punto inicial del primer vector hasta el punto final del último, que en este caso es B. Entonces este sería mi vector resultante. Ahora analizo acá las coordenadas. Este vector C es igual a su componente en X sería 7 y su componente en Y sería 6. Pues aquí ya hay el vector C. Ahora lo vamos a comparar con los siguientes métodos. Después de encontrar la respuesta con el método del polígono, ahora lo vamos a plantear con el método del paralelogramo. Teniendo en cuenta que en últimas, a la hora de desarrollar un ejercicio y si nos piden hallar la operación con el método gráfico, solamente lo hacen por un método, no tienen que hacerlo por los dos. Yo lo estoy haciendo es para recordar lo que vimos anteriormente y a manera de entrenamiento. ¿Listo? Pero solamente lo hacen por uno, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces vamos a plantear acá el plano. Entonces empezamos con A en X4, lo ubicamos en Y2, en donde se cruzan. Trazamos el vector con este punto de intersección que va a ser el final del vector. Ahora para B, inicia en esta ocasión desde el origen, desde 0 y empiezo a ubicar los puntos. En X3, en Y4, en donde se cruzan los dos puntos, ese va a ser el punto final del vector y ahí trazamos el vector B. Ahora hacemos la proyección o trasladamos los vectores. Hay un método con escuadras para trasladar los vectores que ustedes lo van a ver más adelante en otras asignaturas. Sin embargo, pues en esta ocasión vamos a plantearlo como lo hicimos con el polígono. Entonces, para hallar B, empieza desde la cabeza de A. Entonces, cuento 3 unidades a la derecha y subo 4. O puedo subir 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí me escaché una. Bien, entonces por aquí. Y me muevo 3, 1, 2, 3. Verifico acá, 1, 2, 3 y subo 4, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí trazo el vector B. Ahora con A verifico, sería muy fácil trazarlo acá, pero observen que ahorita me equivoqué, entonces es muy bueno contar porque así pues vamos verificando si hay algún error y ya corregimos. Entonces ahora vamos a ver A, 4, 2. Entonces 4 en X, 1, 2, 3, 4 y subo 2. 2, ahí voy bien. Lo miro por el otro lado por si acaso. 1, 2 y 4. 1, 2, 3, 4. Entonces lo trazamos y en donde chocan los dos vectores que trasladamos, ahí vamos a trazar nuestro vector resultante que es C. Ahora miro las coordenadas. C es igual en X 7 y en Y 6. Nos dio igual, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ya comprobamos con los dos métodos gráficos, quiere decir que esta es la respuesta. Ahora vamos a verificar con el método analítico ahora sí. Entonces, ¿cómo se plantea? Se tiene que las componentes de la suma vectorial va a ser igual a la suma de las componentes de forma individual. Entonces, para hallar Cx va a ser igual a las componentes X de los vectores componentes de A y de B. Y la componente Y va a ser igual a la suma de las componentes de los vectores. Entonces recuerden no mezclar X con Y, X con X, Y con Y. Entonces ahora reemplazo. Entonces en el caso de X sería 4 más 3, que sería 7. Y en el caso de Y sería 2 más 4. X con X, Y con Y. Ahora, si hubiese un componente negativo, pues tendría que restar, ¿no? Igual más adelante vamos a hacer variando pues los signos de las componentes, ¿listo? Pero por ahora todos son positivos, entonces todo queda sumando. C, Y, 2 más 4 es igual a 6. Y nos queda que nuestro vector es 7,6, 7,6. O sea, ya lo revisamos y verificamos por todos los métodos, quiere decir que quedó bien la respuesta.
El concepto final de operaciones con vectores que vamos a ver es la multiplicación de un vector con un escalar. Veamos. Cada componente del vector se multiplica por el escalar para llegar a las componentes del vector producto. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo para explicar el término. Dice hallar 3c siendo c igual a menos 2, 4. Entonces en este caso el escalar es 3 que lo vamos a multiplicar por el vector c. Y este es el vector c. Veamos. Entonces tengo 3c que es igual a 3 veces el vector c. Entonces lo que hago es afectar este escalar por cada componente, quedándome que entonces en últimas el vector 3c va a ser igual a 3 por menos 2, menos 6, y 3 por 4, 12. Y este va a ser mi vector 3c menos 6, 12. Vamos a ver este otro ejemplo. Entonces, en este caso, pues tenemos una fracción y también observamos que es negativo. Entonces, veamos cómo se hace. Entonces, vamos a hallar el vector menos 1 medio c. Vuelve y juega. El escalar se afecta por el vector, quedando que menos 1 medio por c, que es menos 2, 4. Entonces, en este orden de ideas quedaría menos por menos da más. El numerador multiplica y el denominador divide. 1 por 2, 2, y 2 dividido en 2 da 1. El otro menos por más da menos, y 1 por 4, 4 dividido en 2, 2. Entonces daría menos 2. Y este es mi vector menos 1 medio c, 1 menos 2. Después ya de ver todos los términos y los conceptos, ahora sí vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar todo lo visto en esta clase. ¿Listo? Veamos. Dice, hallar de forma gráfica y analítica a z, siendo z igual a 3a menos 2b más 1/3 de c. Y nos dan los vectores a, b y c. ¿Listo? Empecemos. Entonces, lo primero que hay que hacer es afectar el vector por cada escalar para llegar a esta expresión. Y luego, pues, hacer las debidas operaciones. Veamos, 3a. Entonces, 3 que afecta al vector a. Entonces, 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. Aquí ya hallé el vector 3a. Ahora, el vector menos 2b. Menos 2b que afecta a este vector. Entonces, menos 2 por 2, menos 4. Y menos 2 por 4, menos 8. Ya hallamos este vector menos 2b. Ahora, 1/3 de c. Entonces, en sí es dividirlo por 3, ¿verdad? Porque por 1 da el mismo número. Entonces, toca dividirlo por 3. Entonces, menos 3 dividido en 3, menos 1. Y 6 dividido en 3, 2. Entonces, aquí ya hallamos el vector 1/3 de c. Ya después de afectarlo por el escalar, pues realizo ahora sí el método gráfico. Bien, que como son 3 vectores, pues debe ser por el método del polígono. Planteo entonces, trazo acá el plano y empiezo a graficar. 3a es igual a 3, 9, o sea, 3 en x, 9 en y, en donde se cruzan, ubico mi punto y ahí trazo mi vector 3a. Ahora menos 2b, que es menos 4, 8. Entonces menos 4, ahora este va a ser mi origen, o sea, me corro 4 a la izquierda y bajo 8. Entonces ese es mi punto final y ahí trazo mi vector menos 2b. Y ahora desde el inicio de ese vector en el que voy, trazo 1/3 de c, que es menos 1, o sea, me muevo a la izquierda 1 y subo 2. Entonces este es mi punto final y ahí trazo mi vector 1/3 de c. Ahora el vector resultante va a ser desde el inicio del primer vector hasta el final del último. Y este va a ser mi vector z.
Ahora, si analizo las componentes, pues z va a ser igual a en x menos 2 y en y va a ser igual a 3. Entonces, después de analizarlo de forma analítica, pues comparo a ver si nos quedó por acá bien, si no cometimos algún error porque puede pasar. Entonces ya con el método analítico, pues vemos, ¿sí? Trazamos bien los vectores de forma gráfica. Entonces veamos. Teniendo en cuenta que para hallar la componente z, porque pues z en última va a ser igual a su componente en x con su componente en y. Entonces veamos. Z va a ser igual a las componentes en x de cada vector a, b, c igual y en y, a, b y c. Entonces planteemos x que sería igual a 3 menos 4 menos 1, tal cual está, lo traigo, 3 menos 4, porque igual todo es una suma, entonces si es negativo, pues va a ser una resta. Entonces acá opero 3 menos 4, menos 1, menos 1, menos 2. Aquí ya vamos bien en x. Ahora vamos a ver en y. Ahora veo todas las componentes en y. 9 menos 8, 2. 9 menos 8, 2. Ahora aquí opero 9 menos 8, 1 más 2, 3. Entonces quiere decir que z es igual a menos 2, 3. Ya lo comprobé por los dos caminos, no hay forma que nos quede mal. Entonces esto es un proceso bien interesante porque yo en el ejercicio ya puedo hacer la verificación y quedar tranquilo, tranquila que quedó bien. Ahora viene la parte de los ejercicios propuestos de esta clase, entonces los invito a que los hagan y ya comprobamos las respuestas. Bien, después de ese planteamiento vamos a ver cómo les fue. Y estas son las respuestas. Obviamente acá pues ustedes deben plantear todas las sumas, ¿no? Esto es solamente la respuesta. Después de este acercamiento ya a un tema propio de la física, pues los dejo con un panorama de nuestra ciudad y un regalo de Humberto Maturana que dice, te da 3 regalos. Derecho a equivocarse, derecho a cambiar de opinión y derecho a irse de un lugar sin que alguien se sienta ofendido. Que tengan un feliz día y atentos a la próxima. Chao.